Ya, bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy día tenemos la clase número 7, donde vamos a ver cinemática uno y en específico el movimiento MRU, ¿ya? Que después vamos a ver qué significa, ¿ya? Pero como una previsualización, un plot twist, significa movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Primero que todo. Antes de empezar. ¿No será aquello que usa la tabla con la X y la Y? ¿O me equivoco? Sí, hay una tabla de X y una Y, pero el movimiento en sí rectilíneo uniforme, ¿alguien sabrá? A ver. Sí, pasa. Algunas veces se olvida, así que tranquilos. Bueno, vamos a verlo, ¿ya? Primero que todo, antes de explicar qué significa el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que saber esto que yo ya se los pasé. No sé si recuerdan que creo que las dos primeras clases hablamos de esto, así que deberían recordarlo igual un poquito. ¿Ya? ¿Qué es? Bueno, recuerden que hay dos tipos de magnitudes, ¿ya? Que, como les dije, ya se los había adelantado un poco en las primeras clases, pero lo vamos a dar un pequeño repaso, ¿cierto? Porque si tienen más dudas pueden ir a esas clases. Bueno, hay dos magnitudes, una magnitud escalar y una magnitud vectorial, las cuales son diferentes, pero se relacionan. Vamos primero con la magnitud escalar. La magnitud escalar me da una información que tiene que ver, como la palabra lo dice, con la magnitud. ¿Y qué es, qué es la magnitud? La magnitud es el valor numérico el valor numérico con una unidad de medida. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud escalar, ya solamente como un ejemplo, después lo vamos a explicar mucho mejor. Pero como ustedes ven aquí, el tiempo es un ejemplo de una magnitud escalar, ¿ya? Y el tiempo tiene una unidad de medida, ¿verdad? Según el sistema internacional, que lo vimos en las primeras clases. ¿Cuál es la unidad de medida según el sistema internacional del tiempo? ¿Quién se recuerda? ¿Del tiempo? Sí, del tiempo. ¿Esos son los segundos? Sí, son los segundos. Correcto, son los segundos. Entonces, nosotros vamos a ver que todas las magnitudes, entre comillas, porque van a haber excepciones, pero en principio todas las magnitudes van a tener su unidad de medida, ¿ya? Y esa unidad de medida corresponde a la magnitud, ¿ya? ¿Por qué se los menciono? Porque por lo menos en la magnitud escalar, solamente nos dan información de magnitud. Pero miren, vámonos a la segunda magnitud, a la magnitud vectorial. Miren aquí, aquí no nos da información de solo la magnitud, sino que nos va a dar información de tres cosas. Y eso es lo importante. Nos va a dar la información de magnitud, también se llama módulo, en algunos enunciados también se le llama módulo, ¿ya? Además, nos da la segunda información que es la dirección y además una tercera información que es el sentido, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que la dirección y el sentido en sí no tienen una unidad de medida. No es como que se midan, no sé, metros, kilogramos, segundos, no, sino que lo que tiene unidad de medida es la magnitud, este componente, ¿ya? Entonces, eso es importante saberlo. Ya, ahora sí, se me quedó un poco pegado. Denme un segundo, me voy a cambiar a la otra red. Ya, denme un segundo. Ya. Entonces, la magnitud y la dirección y el sentido son los tres componentes de una magnitud vectorial. Pero si nosotros vemos la magnitud escalar, solamente tiene el componente de magnitud. Entonces, eso es lo más importante de esta diapositiva. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Magnitud escalar solamente tiene
el componente de magnitud, y la magnitud vectorial tiene tres componentes, que una de ellas es la magnitud, que también se le llama módulo, recuerden, la cual tiene, recuerden, unidad de medida, como metros, kilogramos, segundos, pero además tiene otros componentes, como la dirección y el sentido. Son estos tres componentes. ¿Ya? Ejemplos de estos, vamos a tener que los ejemplos de la magnitud escalar va a ser la distancia, la cual tiene una unidad de medida que es los metros, ¿cierto? En el sistema internacional. Se puede medir de muchas maneras, pero en el sistema internacional tiene solo una medida, ya por convención, que es metros. Además también tenemos el tiempo, que también es una magnitud escalar y se mide en segundos, según el sistema internacional. Y también tenemos la rapidez. Y esto es algo importante, ¿ya? Si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener un símbolo para cada ejemplo, ¿ya? O para cada magnitud. Si ustedes ven aquí en el PowerPoint, la distancia lo vamos a simbolizar con la letra D minúscula. Al tiempo lo vamos a simbolizar con la letra T minúscula también. Recuerden que en ondas vimos que era la T mayúscula, ¿verdad? Que era el periodo, también la F minúscula que era la frecuencia, ¿cierto? Para cada magnitud va a tener una letra que la vamos a simbolizar, ¿ya? Y en este caso, miren aquí, rapidez lo vamos a simbolizar con la letra V minúscula, ¿ya? Importante. ¿Y quién sabe en qué se mide la rapidez en el sistema internacional? Me... Ah, no, nada. ¿Cómo? No lo alcancé a escuchar. ¿Me podría repetir? Eso no son los... Sí, perfecto. Son los metros partidos en segundo. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora, así que no se complican. Pero sí, era para ver si... Pero metro partido en segundo no sería la velocidad, no la rapidez. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? No se me adelanten. ¿Ya? Pero sí, rapidez, metros partidos en segundo. Vamos ahora a los ejemplos de la magnitud vectorial. Miren acá. Tenemos otros tres ejemplos. Tenemos el desplazamiento, disculpen, que también se simboliza con la letra D minúscula. Pero si ustedes se fijan, hay una diferencia. Disculpen. Si ustedes ven, el desplazamiento y la distancia tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre sus símbolos? La flechita de arriba. Los vectores, Perfecto, la flecha de arriba, ¿ya? ¿Qué significa la flecha de arriba? Y aquí pongan harta atención, ¿ya? Para todos. La que está arriba de la letra indica que esa magnitud es una magnitud vectorial, ¿ya? Hay algunas magnitudes vectoriales que no van a tener la flecha, ¿ya? Pero por lo menos en mecánica, todo o casi todo va a tener la flecha, ¿ya? Y todo lo que tenga flecha significa vectorial, o sea, que es un vector, o sea, que tiene tres componentes, los cuales son magnitud o módulo, que es lo mismo, dirección y sentido. ¿Ok? ¿Todo claro? Entonces la flecha de arriba significa vectorial, o sea que es un vector y por tanto que tiene tres componentes, magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál tiene unidad de medida? Solo la magnitud. Perfecto. Sigamos con la velocidad. Y ahora sí, miren la diferencia entre velocidad y rapidez. Si ustedes se fijan, al igual que la distancia y el desplazamiento, también se simboliza con la misma letra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la velocidad se le agrega una flecha arriba. Y eso quiere decir que es un vector. O sea que tiene estos tres componentes: magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Y por último, que es algo que también vamos a ver en esta clase, la aceleración, que también tiene una flechita arriba, por tanto es un vector y tiene estos tres componentes. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ok? Primero vamos a definir la trayectoria, la distancia y el desplazamiento, ¿ya? Que son todas aquellas, son diferentes, pero tienen algo en común. ¿Que eso es en común? Que las tres se miden en metros, según el sistema internacional.
Entonces, si nosotros observamos el gráfico aquí que está a la derecha, podemos observar que hay muchas líneas, ¿ya? Primero que todo, las dos cosas importantes del gráfico es que hay dos puntos, ¿ya? Un punto A y un punto B, de los cuales esta moto, podríamos llamarle, hay un movimiento, ¿cierto? La moto va desde el punto A hacia el punto B, pero hay diferentes formas de hacer ese movimiento, ¿cierto? Miren acá, hay tres trayectorias. Si ustedes ven la imagen, la línea roja dice trayectoria 1, la azul dice trayectoria 2 y la amarilla dice trayectoria 3. ¿Ya? Pero aparte de esas tres trayectorias, hay una cuarta línea que se llama desplazamiento y que es verde. ¿Ya? Entonces vamos a ver la diferencia entre estas. ¿Ya? Veamos la definición de trayectoria. Trayectoria se define como la línea con que se puede describir el movimiento de un cuerpo, la cual puede ser rectilínea, puede ser curvilínea, puede ser circular, puede ser elíptica, puede ser de cualquier forma, ¿ya? Pero con esa línea nosotros podemos describir el movimiento, ¿ok? Imagínense aquí que esta moto, no sé, subió los cerros, ¿ya? Subió una montaña. Entonces las montañas, ¿cierto? Tienen una, como lo vimos en ondas, ¿cierto? Un poquito una referencia. Tiene montes, ¿cierto? Tiene valles, lugares donde son más altos, lugares donde son más bajos. Entonces imagínense que nosotros esa trayectoria la describimos con esta línea azul. Miren, aquí en la primera montaña subió, después va a bajar en el valle, sube, baja, ¿cierto? Y va a ser esa trayectoria. Nosotros con esa línea podemos describir ese movimiento. ¿Ya? Imagínense ahora que esta moto, en vez de ir a los cerros, fue solamente a un cerro, y ahí este era muy grande. Entonces, esa la escribimos con la línea roja. Miren aquí. Lo ven que aquí hace describe un movimiento, la cual va hacia arriba y luego baja. Y vamos a tener un tercer movimiento de esta motocicleta que puede ser, por ejemplo, una rampa. Ya primero baja y luego sube, que se describe con esta línea amarilla. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, esta motocicleta hizo tres movimientos diferentes, los cuales nosotros pudimos describir con estas tres líneas diferentes, que serían las trayectorias. Pero, y acá va lo importante, ¿de dónde a dónde fue el movimiento? Si ustedes se fijan, los tres movimientos o las tres trayectorias salieron del punto A y fueron al punto B. Entonces nosotros todo ese movimiento, ya sea en los cerros, en la rampa o en el cerro grande, lo podemos resumir a solamente un movimiento, ya, el cual es el más corto, ya por así decirlo, es el que tiene menos, por así decirlo, distancia, ya, y a este le vamos a llamar desplazamiento, ya. Entonces, si nosotros vemos la definición de desplazamiento, sería la unión de la posición inicial, que en este gráfico sería la A, y la posición final, que en este gráfico sería la B. Y esta es una magnitud vectorial. ¿Ya? ¿Por qué vectorial? Porque tiene tres componentes: magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? La magnitud sería el tamaño de la flecha, la dirección sería la línea en la flecha y el sentido sería la punta de la flecha. ¿Cierto? Las dos primeras clases lo habíamos descrito. Bueno, pero la distancia entonces, profesor, ¿dónde queda la distancia? Ya. Para explicar la distancia, vamos y tomemos solamente una de estas líneas. ¿Ya? Voy a tomar la trayectoria 1. ¿Ya? Esta línea roja que fue el Cerro Grande. Entonces, esta trayectoria, la cual la motocicleta pasó el Cerro Grande, ¿verdad? Fue hacia arriba, después hacia abajo, llegó al punto B. Nosotros lo resumimos con el vector de desplazamiento. ¿Cierto? Que fue la unión de esta posición final que es B y la posición inicial que es A. ¿Verdad? Pero en sí, la motocicleta, ¿cuánto fue lo que recorrió? ¿Cuántos metros recorrió? Entonces, para eso, nosotros lo que vamos a hacer es que esta línea roja, ¿verdad? Esta trayectoria, ¿cierto? Esta descripción del movimiento que nosotros hicimos para la trayectoria 1, vamos a tomar esa línea, ¿ya? Y en vez de dejarla como doblada, por así decirlo, como curvilínea, la vamos a dejar recta, ¿verdad? Y la voy a dibujar aquí. Miren. Voy a tomar esta trayectoria 1 y la voy a dibujar, y obviamente cuando esta que está así, curvilínea, la pongo recta, va a ser más grande, ¿verdad? Va a ser
mucha más grande que la curvilínea, por así decirlo. Uno al observarlo va a decir, oh, recorrió harta distancia. Solamente que como está, por así decirlo, curvilínea o achatada, como que no se veía mucho, pero en realidad fue harta distancia. Imaginémonos que recorrió 30 metros. Ya voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? La trayectoria uno fue de 30 metros. Ya todos, si nosotros largamos esa línea curvilínea, la dejamos como recta, va a medir 30 metros. Y esa va a ser la distancia. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí en la definición, tiene que la distancia es la longitud de la trayectoria. O sea, es la longitud o cuánto mide la trayectoria. Y para medirlo, obviamente, vamos a tener que, por así decirlo, dejar esta línea recta. ¿Verdad? Es muy difícil, ¿cierto? Con una regla medir algo que está curvilíneo. Mucho más fácil con la línea recta. Entonces ahí nosotros podemos medirla y midió 30 metros. Pero nosotros después vamos a ver el desplazamiento y el desplazamiento aquí tiene, imagínense que tiene 15 metros. ¿Qué pasó? ¿Por qué la trayectoria tiene 30 y el desplazamiento tiene solo 15? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene 15? Buena pregunta, profesor. Que la trayectoria que hizo fue más larga. Porque Llegó la al mismo trayectoria, punto. exacto, la trayectoria que hizo fue más larga, o sea, por si decirlo, recorrió más distancia de lo que hubiese podido ser el camino corto, por así decirlo. ¿Ya? El desplazamiento es solo la unión entre el punto final y el punto inicial. ¿Ya? En cambio, la trayectoria es la descripción en sí del movimiento. ¿Ya? Exactamente. Muy bien. Entonces, por eso es que el desplazamiento mide 15 y la trayectoria 30. ¿Todos bien hasta acá? ¿Sí? Trayectoria, distancia y desplazamiento. Sí, Hemos definido esas tres cosas. Y algo importante es que las tres se miden en metros. Miren qué interesante. Las tres se miden en metros. Pero no son lo mismo. No son lo mismo. Trayectoria, la descripción del movimiento. Distancia, la longitud de la trayectoria. O sea, si es que nosotros ponemos línea recta esta trayectoria, ¿cuánto mide? Sería eso la distancia. Importante es magnitud escalar. No es vectorial. Por tanto, solamente tiene magnitud. No tiene dirección ni sentido. Y el desplazamiento es, por así decirlo, porque, claro, es la unión de la posición inicial y final, pero en simples palabras, es la distancia más corta que puede haber entre esos dos puntos, ¿cierto? Es lo más cortito que yo puedo hacer, ¿ya? Y aquí siempre se dice este famoso ejemplo, miren, que también se los voy a hacer. Siempre se dice este ejemplo. Por ejemplo, imagínense que aquí tenemos una cuadra, ¿verdad? Una manzana. Aquí está nuestra casa y aquí está un local, ¿verdad? Imagínense que tenemos que ir a comprar pan y esta es la panadería y esta es nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que salir de la casa, ¿verdad? Ir hasta la esquina y después de la esquina bajar para comprar pan, ¿cierto? Ya llegamos a nuestro lugar de destino. Entonces esa fue la trayectoria, esa fue la descripción del movimiento. ¿Cuál fue la distancia? La distancia sería la longitud de esta trayectoria, que si nosotros la ponemos en una línea recta, o sea, si es que nosotros ponemos esta línea y que la tiramos para abajo, pero la prolongáramos aquí, formaría la distancia. Imagínense que sería esto, ¿ya? Y fuese en 20 metros, por ejemplo. Ya estoy dando un ejemplo. Eso sería la distancia, esta sería la trayectoria, que es la descripción del movimiento, pero ¿cuál sería el desplazamiento? 40 o 20 metros. Ahí me confundí con este Ya, ejemplo. pero dejemos un poquito los números. Yo solamente le puse un número para dar un ejemplo. Pero más que números, el desplazamiento es la unión. ¿La unión entre qué? Entre el inicio y el final. Y en este ejemplo, ¿entre qué sería? Entre La la casa y el casa local. y la panadería, ¿cierto? Entonces sería esta línea. Y si ustedes se fijan, es mucho más corta que la trayectoria, ¿verdad? Y que la distancia. Entonces, por así decirlo, como el camino corto. Lo más corto que yo puedo hacer el movimiento
que yo quiero realizar. Y esto imagínense que mide la mitad, 10 metros. ¿Lo ven? Y es un vector. O sea, tiene magnitud, que sería 10, tiene dirección, que sería la línea. Ya, voy a hacer aquí como una línea. Ya, esa es la línea en la que está situada la flecha. Y tiene sentido que sería la punta de la flecha. O sea que va desde la casa a la panadería y no desde la panadería hacia la casa. Ok, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿Siempre ahora- será así, que la trayectoria es más que el desplazamiento? ¿cómo lo podrías repetir? Sí, que siempre será así, que el desplazamiento siempre será menos que la trayectoria, o es en algunos casos. Sí, buena pregunta. Van a haber solo dos casos. Y eso es importante y si es que tienen cuaderno, anótenlo. ¿Ya? Van a ser solo dos casos. El desplazamiento puede ser o menor o igual a la trayectoria. Solo puede ser menor o igual. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser igual? Cuando la trayectoria o la distancia fue la distancia más pequeña que puede haber entre estos dos puntos. Y por definición, la distancia más pequeña que puede haber en estos dos puntos es desplazamiento. Entonces, en estas ocasiones, la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. ¿Quedó claro? Gracias. Sí, súper, perfecto. Ya, continuemos entonces. Rapidez media y velocidad media. Ya, aquí son dos cosas que, al igual que antes, se relacionan, pero no son lo mismo. Ya, como habíamos visto en la segunda diapositiva, la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. O sea que va a tener tres componentes, una componente de magnitud, una componente de dirección y una de sentido. En cambio, la rapidez solo va a tener magnitud. Y por definición, la velocidad media es la relación entre el desplazamiento y el tiempo en el que el móvil la recorre. Y la rapidez media es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo en que el móvil la recorre. O sea, en simples palabras, la velocidad, y aquí se los voy a anotar para que ustedes lo anoten también, la velocidad media va a tomar el desplazamiento y la rapidez media va a tomar la distancia. Importante recalcar que la velocidad media es un vector y la rapidez media es un escalar. ¿Por qué creen que la velocidad media es un vector? Porque tiene un sentido, o sea, tiene los vectores, el módulo, la flecha, principalmente la flecha. No sé cómo explicarlo bien, pero Sí, está la flecha. perfecto. Súper. Pero miren sus componentes, miren lo que relaciona. ¿Por qué la velocidad media es vector y la rapidez media no es un vector, sino que es escalar? ¿Por qué ustedes piensan? Porque tiene una dirección la rapidez media de un lugar a otro. Ya, pero miren la fórmula. ¿Qué tiene la velocidad media y qué tiene la rapidez media? Distancia. La rapidez media tiene distancia y la velocidad media tiene desplazamiento. Y la distancia, habíamos dicho que es escalar o vectorial. ¿Qué es la distancia? Escalar. Es escalar. Entonces, si la rapidez media toma la distancia, ¿qué va a ser la rapidez media? Escalar, ¿verdad? Si es que toma la distancia que es escalar, entonces la rapidez media va a ser escalar.
Y por tanto, si la velocidad media toma el desplazamiento, que es un vector, entonces la velocidad media va a ser un... Sí, perfecto, va a ser un vector. Entonces eso es lo importante, ¿ya? Y es lo que yo quiero que puedan observar. Dependiendo de lo que van a tomar, entonces van a hacer, ¿ya? La velocidad media va a tomar el desplazamiento, el cual es vectorial. Y ese vector, que es el desplazamiento, le da el componente vectorial a la velocidad media. Por el contrario, la rapidez media va a tomar la distancia, y la distancia es un escalar. Por tanto, como no hay ningún vector, si ustedes se fijan, el tiempo sí o sí va a ser vector. El tiempo no puede tener ni distancia ni sentido. Ya, solo módulo. Entonces el tiempo en ambos casos, miren aquí las fórmulas, el tiempo en ambos casos es escalar. ¿Ya? Pero la distancia o el desplazamiento va a ser la diferencia. Si es distancia, entonces no va a quedar otra que ser escalar, la rapidez. Pero si es desplazamiento, entonces ahora sí transforma a velocidad media. ¿Se entendió la diferencia? Lo que yo quiero que aquí vean es que la velocidad media es vectorial y la rapidez media es escalar. Y que esa componente vectorial se lo da el desplazamiento a la velocidad media. En cambio, como en la rapidez media no hay vectores, entonces se va a quedar como un escalar solamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esa es la definición entre rapidez media y velocidad media. La rapidez era escalar. Sí. Ustedes lo pueden ver por la fórmula. Miren, si tiene flechita es porque es vectorial. Y la velocidad media... Ah, y también esto es súper importante. Cuando le hablen de velocidad, cualquier cosa de velocidad, entonces siempre va a ser vector. ¿Ya? Y cuando le hablen de rapidez, cualquier cosa de rapidez, siempre va a ser un escalar. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, ahora nos quedaría aceleración. Ya definimos trayectoria, definimos distancia, definimos desplazamiento, definimos velocidad media, definimos rapidez media, definimos hartas cosas. Y ahora nos queda aceleración. Bueno, la aceleración también es un vector. Ya, es súper importante. La aceleración también es un vector. ¿Y por qué va a ser un vector? Porque va a tomar... ¿A cuál ustedes creen que va a tomar la aceleración? ¿A la velocidad o a la rapidez? A, ¿A cuál? Perdón. a los dos. No, Yo creo tiene que tomar sí, solo a uno. yo creo que la velocidad. Velocidad. Ya, ¿y por qué la velocidad? Los pillé, los pillé. Porque la es escalar, si no es vectorial. ¿Por qué, perdón? Porque la velocidad es vectorial. Perfecto. Si yo les dije que la aceleración es un vector, entonces de alguna parte tiene que salir ese vector. ¿Y cuál de los dos es el vector, la velocidad o la rapidez? Si nosotros vemos la diapositiva anterior, miren aquí, la velocidad, miren su fórmula, es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque lo toma del desplazamiento. ¿Lo ven que cada cosa lo toma de un vector anterior? En cambio, en la rapidez, miren aquí, no tiene un vector. ¿Por qué no es un vector? Porque toma la distancia. Y la distancia no es un vector, como aquí vimos, es un escalar. Entonces cada cosa va formando lo otro. Por eso es importante ir en orden. ¿Ya? Entonces la aceleración va a tomar a la velocidad y por tanto va a ser un vectorial. Entonces es un vector que representa la variación, y eso es importante, la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Por qué es importante?
Porque la variación, ustedes inmediatamente cuando escuchen variación, tienen que hacer final menos inicial, siempre. Variación de algo a final menos inicial, al tiro. Entonces variación de velocidad debería ser velocidad final menos velocidad inicial. Y miren aquí en la fórmula cómo está. Aceleración es igual a variación de velocidad, es igual a variación de tiempo, que es igual a la variación final menos variación inicial. Y por tanto aquí abajo en variación de tiempo también debería ser así, ¿verdad? Tiempo final menos tiempo inicial. Al ser un vector, la aceleración va a tener módulo, va a tener dirección y va a tener sentido. Y la dirección y el sentido va a ser igual a la variación de la velocidad. ¿Y por qué? Porque la velocidad le confiere estos componentes del vector. Entonces siempre la dirección y el sentido va a ser igual a la variación de la velocidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Que si la velocidad está aumentando, por ejemplo, entonces la aceleración también va a aumentar. Y si la velocidad está disminuyendo, la aceleración va a disminuir. Vamos a ver un ejemplo. Algo que se me olvidó comentarles, súper importante, la aceleración se mide en el sistema internacional en metros partido en segundo al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Miren aquí. Velocidad. La velocidad se mide en metros partido en segundo, como habíamos visto, ¿cierto? Y el tiempo se mide en segundos. Entonces nosotros vamos a tener aquí multiplicación. Metros por 1 sería... Ahí, se me fue. Aquí. Metros por 1 sería metros. Y segundo por segundo sería segundo al cuadrado. Y de ahí sale la unidad de medida de aceleración. Perfecto. ¿Alguna pregunta antes de ver los ejemplos? Hasta el momento todo claro. He ido súper lentito. Ya, súper lentito. Igual, discúlpeme porque apenas puedo hablar. Pero estamos intentando. Así que eso. Pero he ido muy lentito. Ya definimos de trayectoria, distancia. ¿Qué más? Desplazamiento, velocidad media, rapidez media, aceleración, magnitud escalar, magnitud vectorial, muchas cosas. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, ya, perfecto. Entonces vamos a ver 3 ejemplos, ¿ya? Vamos a ver 3 ejemplos de aceleración. Ya. Ya, entonces, miren aquí la imagen, por favor. Si ustedes pueden observar, aquí hay 3 ejemplos, ¿ya? Y aquí hay una imagen, la primera que dice aceleración mayor a 0, aceleración menor a 0 y aceleración igual a 0. ¿Ya? Lo importante de acá, siempre cuando les coloquen algo que es mayor a 0, no es porque quieran indicarles que es algún número mayor que 0. Lo que quieren indicarles aquí, y esto yo creo que es para la vida, ¿ya? Para que lo puedan entender, lo que le quieren indicar es que es positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque un número que sea mayor que 0, como 1, 2, 3, 4, 5 que tienen en común, que todos son positivos. Y un número que sea menor a 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 100, menos 100.000, que lo que tiene de común, que son todos negativos,
Y eso es lo importante cuando le colocan que algo es mayor que 0 o menor que 0. ¿Ya? Eso. Y cuando es igual a 0, bueno, nada que hacerle, es 0, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a tener el primer caso en el cual la aceleración es positiva. ¿Ya? O sea que es mayor que 0. Y si ustedes pueden ver acá, el auto, ¿qué es lo que está haciendo? Está como arrancando, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo es que va a aumentar su velocidad. Y al aumentar su velocidad, ¿cierto? Vamos a tener una aceleración. ¿Ya? Porque la velocidad, perdón, porque la aceleración es la variación de velocidad. Siempre que haya un cambio de velocidad, va a haber aceleración. ¿Ya? Entonces aquí el auto está partiendo, ¿ya? Va justo a partir a correr, ¿ya? Y por tanto, vamos a decir que su aceleración es positiva y por tanto está acelerando, ¿cierto? ¡Pum! Está acelerando. El segundo caso es cuando la aceleración es menor que 0. Por tanto, aquí la aceleración va a ser negativa, ¿ya? O sea, en vez de estar acelerando, en vez de aumentar su velocidad, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, ¿verdad? Y al disminuir también va a disminuir la aceleración y eso se le llama desacelerar. O sea que está como frenando, ¿cierto? Miren aquí la imagen del camión que está haciendo, está frenando, ¿cierto? Y hay un tercer ejemplo en el cual la aceleración es igual a 0, ¿ya? Pero miren aquí la imagen. Cuando la aceleración es igual a 0, esta persona o este ciclista está en reposo. Reposo significa que no se está moviendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿No se está moviendo? ¿No? No, ¿cierto? Sí se está moviendo. Entonces que la aceleración sea igual a 0 no nos dice que esté en reposo, ¿ya? Lo que nos dice, y aquí pongan harta atención, es que la variación de velocidad va a ser 0. Por tanto, no hay variación de velocidad. Y eso quiere decir que la velocidad es constante, pero no que está en reposo. Ya, súper importante. Si tienen algo para anotar ahí, anoten. Cuando dice aceleración igual a 0, no está en reposo. Ya, puede haber dos opciones. Mejor pongan eso. Cuando aceleración es igual a 0, puede haber dos opciones. 2.1. No estar en reposo. ¿Ya? Que sería lo mismo que decir que está en movimiento. Y 2, estar en reposo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la velocidad es constante, entonces va a haber variación de velocidad. No, ¿verdad? Si la aceleración se mantiene constante, no hay variación de velocidad. Eh, por tanto, no hay aceleración. ¿Ya? ¿Por qué? Si la velocidad, miren, aquí vamos a hacerlo con fórmula y todo para que les quede mucho más claro. Si la velocidad se mantiene constante, quiere decir que en el tiempo, imagínense que transcurren 4 segundos. Ya, 4 segundos. La velocidad antes de esos 4 segundos era 5 metros partida en segundo. Y la velocidad después de esos 4 segundos fue 5 metros partida en segundo también. Entonces, ¿cambió la velocidad? No, ¿verdad? Se mantuvo constante. Entonces nosotros, aún así, pongámoslo en la fórmula de aceleración. ¿Ya? Variación de velocidad, velocidad final, aquí está, fue 5. Velocidad inicial, aquí está, fue 5 también. Entonces vamos a tener 5 menos 5 partido en la cantidad de segundos, que es 4. ¿Ya? Y aquí nos va a dar, ¿cuánto es 5 menos 5? 0, ¿verdad? Dividido en 4, esto es 0. Entonces la aceleración es igual a 0. Pero en este caso, este objeto está en reposo. No, ¿verdad? Porque habíamos dicho que está tanto en la velocidad final como en la velocidad inicial en 5 metros partido en segundo. O sea, se está moviendo. Pero la aceleración es 0. Pero también tenemos la otra opción que yo le había dicho, que efectivamente sí puede estar en reposo. Y si está en reposo, la velocidad va a ser 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Y si la velocidad es 0, bueno, mucho más fácil. 0 menos 0, 0, ¿cierto? En cualquier segundo, imagínense que fue en 4 segundos. 0 menos 0, 0, ¿cierto? 0 partido en 4, 0. Así que la aceleración también es 0. Entonces, cuando la aceleración es 0, tenemos dos opciones. Resumen de todo. Cuando la aceleración es 0, tenemos dos opciones. Uno, que la velocidad, o mejor dicho, que el objeto está en reposo, que efectivamente está parado, está en reposo, no se está moviendo. O dos,
que se está moviendo, pero sin cambiar su velocidad. O sea, con una velocidad constante. ¿Se entendió? ¿Puedes volver a explicar cuando era mayor y menor que cero? Sí. Cuando era mayor que cero, recuerde que cuando les dicen que algo es mayor a cero, significa que es positivo. Siempre véanlo de esa manera, ¿ya? Porque no les quieren decir que es algún número mayor que cero, o sea, que es uno, 2, 3, no, sino que es las cosas que tienen en común esos números, que son todos positivos, ¿ya? Y por el contrario, cuando es menor que cero, lo mismo, es negativo, ¿ya? No piensen que es algún número menos uno, menos 2, sino que piensen que es negativo, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, cuando la aceleración es positiva, significa que este objeto o este carro está acelerando, ¿ya? Y si nosotros observamos en la imagen, está como iniciando, ¿cierto? Iniciando a correr, pum, en una carrera, ¿verdad? Entonces está acelerando, está aumentando su velocidad. Su velocidad final no es la misma que la inicial, está acelerando, ¿verdad? Y cuando es negativo, significa que está disminuyendo su velocidad. O sea que también está disminuyendo su aceleración y por tanto que la aceleración es negativa, o sea, está desacelerando. Eso significa que está desacelerando, que la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Y eso quiere decir que está frenando, ¿verdad? Entonces siempre que un objeto frene, significa que está desacelerando y significa que su aceleración es negativa. Y siempre que un objeto acelere, ¿ya? O empiece a andar, ¿verdad? Significa que va a acelerar y que su aceleración va a ser positiva. Y cuando es la aceleración igual a cero, puede tener dos opciones. Puede tener la primera opción, que es igual a cero y que no se mueve y que está en reposo. O puede ser que se mueve pero a una velocidad constante, sin variación de velocidad. Y por tanto, como no tiene variación de velocidad, la aceleración es cero, pero el objeto no está en reposo. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió las cuatro opciones que tiene? Para cuando es positivo tiene una opción, cuando es negativo tiene una opción y cuando es igual a cero tiene dos opciones. ¿Se entendió? Profe, sigo con una duda con el tema de que cuando es cero no siempre significa que está en reposo. Sí, ¿y cuál es tu duda con eso? ¿Podría explicarme de lo de nuevo? Porque lo único que entendí en esa parte fue que la variación de velocidad es cero, pero el objeto sigue moviéndose. Sí, ya, mira, te voy a explicar, mira, te va a quedar mucho más claro. Ahora, lo voy a explicar dibujando, ya, espera un poquito. Voy a ver qué es lo que sigue. Ya, sí, no lo voy a mover. Ya, entonces te lo voy a explicar. Espérame un segundito. Ya, puse una pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí, está en blanco. Sí, Ya, perfecto. Entonces, vamos a llamarlo, ya, para llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Como las cuatro opciones. Uy, apenas puedo escribir. Opciones de la aceleración. Ya. La primera ya se entendió, ¿cierto? La primera y la segunda es cuando la aceleración es mayor que cero, que esto, por favor, piensen que la aceleración es positiva, ya otra vez lo digo. Y cuando la aceleración es menor que cero, que otra vez es cuando la aceleración es negativa.
en la segunda opción, que la aceleración es negativa, significa que está desacelerando, ¿ya? O sea que está frenando, ¿cierto? Y en la primera está acelerando, ¿ya? Con esas dos están bien, ¿cierto? Aquí no hay ninguna pregunta en esas dos. ¿Sí? Ya, entonces vamos a escribir la tercera, ¿ya? Cuando la aceleración es igual a cero. Tiene dos opciones, ¿ya? Voy a ponerlas como 3.1 y 3.2. Ya, la primera opción es cuando sí, obviamente, está en reposo, ¿ya? Por ejemplo, voy a dibujar aquí una cajita y voy a dibujar aquí una persona que está sentada, ¿ya? Y esta caja no está siendo empujada, entonces significa que está en reposo. Y cuando algo está en reposo, siempre se coloca que la velocidad es igual a cero, ¿ya? Entonces aquí no hay movimiento y por tanto, como la velocidad es cero, tenemos que la aceleración también es cero. ¿Por qué la aceleración también es cero? Porque si nosotros vamos a la fórmula de aceleración, que es igual a la velocidad partido en el tiempo, vamos a tener que la aceleración, perdón, variación de velocidad, vamos a tener que la velocidad es cero, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial es igual a cero. Y el tiempo tampoco nos interesa, ¿ya? Y cualquier cosa multiplicada por cero es cero, ¿verdad? Entonces aquí la aceleración va a dar cero, ¿cierto? Y Sí, hasta ahí bien, ¿verdad? Aquí no hay ninguna pregunta, ¿cierto? no. Ya, entonces ahora vamos a escribir el segundo caso. Entonces, ahora en el segundo caso, vamos a tener que ahora sí la persona está empujando esta caja, ¿ya? No soy el mejor dibujando, pero se entiende, ¿ya? Entonces aquí está esta cajita, ¿cierto? Y ahora sí, esta cajita está en movimiento. Pero está en movimiento de una velocidad que está constante. Y la velocidad constante, imaginémonos que está a 5 metros por tía en segundo. ¿Qué significa que esté constante la velocidad? Significa que por cada segundo que pase, vamos a mover a esta caja 5 metros. Eso significa. ¿Ya? Entonces, que una velocidad sea constante significa que por cada segundo que pase se va a recorrer 5 metros. ¿Ya? Si yo aquí pusiera que la velocidad son 10 metros por tía en segundo, entonces vamos a tener que por cada segundo que pase, la caja va a recorrer 10 metros, ¿cierto? En este caso son 5 metros por tía en segundo, así que cada segundo que pase va a recorrer 5 metros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, imaginémonos que desplazamos esta caja de un punto a un punto B, en los cuales transcurrieron 4 segundos. Y en este, aquí voy a dibujar otra vez corriéndolo, espérenme, lo voy a dibujar un poquito mejor. ¿Cierto? Aquí está la personita empujando la caja. Imagínense que la caja aquí, miren acá, todavía está con 5 metros partida en segundo, ¿cierto? O sea, la caja todavía por cada segundo se desplaza 5 minutos. Perdón, 5 metros. 5 minutos. 5 metros. ¿Ya? Entonces, la velocidad cambió. Miren, la velocidad cambió. No, ¿cierto? La velocidad no cambió. Entonces vamos a decir que la velocidad fue constante. ¿Ya? Entonces, llevémoslos otra vez a la fórmula, que la voy a hacer aquí a la izquierda. Aceleración es igual a variación de velocidad partida en tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a tiempo, ¿cierto? Recuerden, siempre lo voy a poner aquí arriba. Espérenme. Siempre cuando haya variación de algo, variación es igual a este triángulo, ¿cierto? Cuando hay un triángulo, significa variación, ¿ya? O también se llama delta, delta B, ¿ya? Delta o variación siempre es final menos inicial. Siempre, ¿ya? Siempre. ¿Ya? Entonces, delta B o variación de velocidad
es igual a variación de, perdón, es igual a velocidad final menos velocidad inicial, partida en el tiempo transcurrido. Entonces, ¿cuánto fue la velocidad final? Miren aquí, fue 5, ¿verdad? La velocidad final fue 5. ¿Y la velocidad inicial cuánto fue? ¿Quién me puede decir? 5 también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿No? Sí, profe. Ya, entonces, la velocidad final fue 5 y la velocidad inicial también fue 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad no cambió, fue constante. ¿Y cuánto tiempo transcurrió en ese desplazamiento, en ese movimiento? Hubo 4 segundos, ¿ya? Y tampoco nos va a importar mucho el tiempo, ¿ya? Pero igual, lo colocamos. Entonces, ahora hacemos la operación. 5 menos 5, ¿cuánto da 5 menos 5? 0. 0. 0. ¿Ya? Y 0 dividido en cualquier número da 0, ¿cierto? 0 dividido en 4 es 0. Entonces vamos a tener que la aceleración en este caso también va a ser 0. Entonces aquí tenemos estas dos circunstancias en las cuales la aceleración va a ser 0. La primera, en la cual el objeto realmente va a estar parado, por lo tanto también la aceleración es 0. Y la segunda, en la cual la velocidad del objeto es constante. Aquí el objeto no está parado, está en movimiento, ¿ya? Pero está en un movimiento constante. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ahí Sí, sí? profe. Ya lo entendí. Ya, súper bien, perfecto. Entonces esas serían las 4 opciones de la aceleración, ¿verdad? Si ustedes quieren les pueden sacar un pantallazo, le doy 3 segundos. Ya. Volvamos a la clase. Oh, cuídense por favor, chiquillos, no se resfríen. Oh, ya, ya. ¿Quién se mueve? Aquí le hago una pregunta a ustedes. ¿Quién se mueve? Miren aquí, tenemos dos cosas. Una, el tren y otra, las personas. ¿Cierto? Miren aquí, en A tenemos un trencito y en B tenemos dos personas aquí que están leyendo, un padre con su hijo. Ya, pregunta. ¿Quién se mueve? ¿El tren o las personas? A ver, ¿a quién sacamos? Alguien que no tenga cámara. A ver, alguien al azar. Martín Calfucura. Sí. Ya, ¿quién se mueve? ¿El tren o la persona? Yo digo que el tren. Tú dices que el tren. Ah, Yo igual digo que el tren. pero el que está haciendo como la función es el tren. No, ¿quién se mueve? No, aquí no hay nada de función. ¿Quién se mueve nomás? Ah, Ya, el los tren. dos se mueven a la misma velocidad. Ya, pero Anaí dice que los dos. Martín, Yo digo que tú dices que el tren solamente. Ya, necesito una tercera respuesta. Yo digo que el tren también. Se está inclinando por el tren. Ya, el No, tren. yo digo que Yo creo que ambos. Yo los no dos quiero cambiar. porque las personas van adentro del tren y el tren se está moviendo. Esa respuesta me gustó. ¿La podrías repetir? ¿Cuál es tu nombre? Francisca. Ya, Fran, ¿lo podrías repetir lo que dijiste? ¿Tu respuesta? Y yo creo que se están moviendo los dos porque las personas van adentro del tren y el tren está en movimiento. Ya, perfecto, súper. Eso está correcto. Ya, la respuesta correcta es que ambas personas, perdón, ambos objetos, en este caso el tren y las personas,
se están moviendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas están dentro del tren y el tren está en movimiento. Entonces, ambos objetos se están moviendo. ¿Ya? Anaís Carreño, dime. Yo quiero dar un ejemplo. ¿Ya? Digamos que estamos en un auto, el auto está en movimiento, nosotros igual estamos en una cierta velocidad junto con el auto, porque nos estamos moviendo junto con el auto, porque además de que estamos dentro, el auto se sigue moviendo y si algo ocurre como que el auto se detiene de golpe, bien podríamos nosotros tirarnos adelante porque íbamos a una velocidad igual que el auto. Por eso usualmente también se usa cinturón para aquello. Esa es mi ejemplo, no sé si sirve. Sí, está perfecto. Y de hecho, cuando el auto para, por ejemplo, justo está en amarillo y entonces el papá quiere pasar porque no quiere quedarse en el semáforo, pero justo ya tocó rojo y los otros autos tienen que estar pasando. Entonces ahí sí o sí tienen que parar, ¿cierto? Porque si no choca. Entonces para de golpe, así, puta, y paran todos de golpe. Y por no andar con cinturón, se pegan los que están atrás en la silla, con la cara. ¿Ya? Usen cinturón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dijo su compañera, uno como ya está con el movimiento, uno tiende a seguir el movimiento, ¿ya? Entonces eso se llama inercia, ¿ya? Se llama inercia. Cuando no lo tienen que aprender todavía, ¿ya? Pero para que sepan, ¿cierto? Como cultura general. Un objeto que está en movimiento siempre va a tender a estar en movimiento y un objeto que está en reposo va a tender a seguir en reposo, ¿cierto? Muy facilito. Entonces, claro, como nosotros que estamos en el auto, ¿cierto? Estamos en movimiento, al igual que el auto, cuando el auto para, nosotros también, no vamos a parar, sino que vamos a tender a seguir en movimiento. Por tanto, a pesar de que el auto pare, nosotros vamos a pasar de largo, y por eso es que se usa cinturón, ¿ya? Entonces, muy bien, muy buen ejemplo. Ya, entonces volviendo, los dos se mueven, ¿ya? Los dos se mueven y vamos a ver por qué. Vamos a ver que para entender esto nosotros tenemos que entender el sistema de referencia. ¿Ya? El sistema de referencia es algo que se ve difícil, pero no es difícil. ¿Ya? Créame, no es difícil. ¿Ya? Entonces, por definición, sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador. Sirven para poder establecer la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto o sistema físico a partir de un observador designado. ¿Ya? En palabras más, más simples, ¿ya? Un sistema de referencia siempre va a necesitar un observador, ¿ya? O algún objeto que pueda servir de referencia y que preferiblemente o necesariamente tenga que estar en reposo, ¿ya? Entonces este observador va a estar en reposo, ¿ya? Algo que, que me parece importante mencionar, a pesar de que no está en los PPT, es que, como ustedes saben, nada está en reposo, ¿cierto? Nada está en reposo absoluto. Casi siempre se deja la Tierra, por así decirlo, en reposo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos corriendo, podríamos decir eh, que la Tierra, por así decirlo, o el suelo en donde estamos está en reposo porque no se está moviendo, ¿verdad? O si no, ocurriría un temblor y todo el tema. ¿Ya? Entonces, podríamos definir por convención que el suelo o la Tierra está en reposo, pero la Tierra o el Sol no está en reposo, ¿verdad? Porque el planeta está en traslación, está en rotación, está en inversión y muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, no está en reposo, ¿ya? Pero para efectos prácticos y por convención, se decidió dejar al suelo o la Tierra en este caso como el observador en reposo, ¿ya? Para nosotros poder hacer esto llamado sistema de referencias. Pero igual es importante que ustedes sepan que no está en reposo en realidad, ¿cierto? Bueno, tenemos tres cosas o tres factores que están en los sistemas de referencia. ¿Ya? Primero que todo, como yo les dije, un punto de referencia que siempre preferiblemente se deja en reposo o en velocidad cero o quieto, que no se mueva, ¿cierto? Que como les dije puede ser la Tierra, puede ser el suelo o un observador.
¿Ya? 2. Tenemos un sistema de eje de coordenadas, ¿ya? La cual se sitúa en el punto de referencia y desde él se define la posición de cualquier objeto. ¿Ya? Y este sistema de coordenadas, obviamente, va a estar situado en el punto de referencia, ¿verdad? En este punto que, como ya les dije, no está en movimiento y preferiblemente está en reposo. Reposo significa que está sin movimiento, que está quieto, ¿ya? Y por último está el origen temporal, que corresponde al instante a partir del cual se mide el tiempo, ¿ya? Cosas un poquito confusas al principio, pero que se van a explicar mucho mejor con los ejemplos. Entonces, vamos a los ejemplos. Volvamos al tren y las personas, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos la imagen de B, los pasajeros están en reposo respecto al tren, ¿verdad? O sea, una persona que esté arriba del tren, ve a las personas que están sentadas como si estuviesen en reposo, ¿cierto? Porque están leyendo, están sentadas, en realidad no están en movimiento, ¿ya? Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque la persona que está viendo a estas dos personas en reposo, leyendo así tranquilamente, también está subida al tren. Eso quiere decir que tiene la misma velocidad que estas personas, ¿verdad? Entonces, como tiene la misma velocidad que las personas y que todos tienen la misma velocidad que el tren, entonces van a ver a las personas que están sentadas como si en realidad estuviesen en reposo. Pero en realidad no están en reposo. ¿Por qué? Porque el movimiento con respecto a un sistema de referencia, el cual está situado en la Tierra, ya que yo les dije que se iba a tomar como que estaba en reposo, pero que nosotros sabemos que no está en reposo, ya. Pero vamos a tomar como si estuviese en reposo. Entonces, todo este movimiento con respecto a la Tierra, ya, no va a estar en reposo, sino que va a estar en movimiento. ¿Ya? ¿Se entendió? Lo voy a hacer otra vez, lo voy a decir otra vez resumido. Una persona que esté dentro del tren ve a estas personas sentadas, leyendo, ¿ya? Viendo el paisaje, lo que sea, y las va a ver en reposo, en principio, ¿cierto? La va a ver que están aquí tranquilamente, ¿cierto? No están corriendo, no están en movimiento, están en reposo, están sentados, ¿ya? ¿Y eso por qué ocurre? Porque esta persona también está dentro del tren. ¿Y eso qué implica? Que si está dentro del tren, significa que todas las personas que están dentro del tren van a tener la misma velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad del tren. Si el tren tiene 300 metros por en segundo, entonces todas las personas, todos los objetos, todo lo que esté dentro del tren, en principio debería tener la misma velocidad, 300 metros por en segundo. Entonces esta persona los ve en reposo, ¿verdad? Porque está dentro del tren y todos estamos dentro del tren. Entonces todos estamos a la misma velocidad y por tanto los ve en reposo. Pero si un observador está de afuera del tren y observa este tren, imagínense que está justo al otro lado de esta ventana y está observando a esta persona que está leyendo. La persona que está observando, el observador que está fuera del tren, va a ver a esta persona en reposo, sabe que no se está moviendo. No, ¿verdad? De hecho, uno, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, pero si está en la calle, por ejemplo, esperando el semáforo que esté en verde para poder cruzar, y ustedes observan solamente un auto y siguen con su cabeza, la mirada, si ustedes siguen con su mirada el auto, así, ustedes van a observar como que las personas, como que las personas no se están moviendo porque quizás están sentadas, están en el auto, pero ustedes tienen que hacer este movimiento, miren, así, con la cabeza. Y eso quiere decir que en sí el auto sí está en movimiento y por tanto las personas que están dentro del auto también están en movimiento a pesar de que no lo parezca, ¿ya? Entonces eso significa que este movimiento con respecto a un sistema de referencia que está en reposo, la Tierra está sin movimiento, está en reposo. Entonces con esto podemos decir que un cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento según el sistema de referencia que consideremos. Si nosotros consideramos que estamos dentro del tren y por tanto todos tenemos la misma velocidad y por tanto las personas que están sentadas leyendo están en reposo, bueno, va a estar en reposo para él. Pero una persona que está fuera del tren, como les digo, y que mira el tren así, que lo sigue con la mirada, ¿qué va a pasar para él? Van a estar todos en movimiento, ¿verdad? Porque están todos dentro del tren. Entonces todo depende del sistema de referencia que consideremos. Entonces si yo le digo,
Otra vez. ¿Quién se mueve, el tren o las personas? Si yo les pregunto, ¿qué ustedes me van a responder? Ambos. Que Ambos. depende del sistema de referencia. Que depende. Perfecto, depende. Que depende. Depende del sistema de referencia. En principio, claro, se moverían ambos, como dijo la Anaís. Pero depende del sistema de referencia. Para una persona que esté dentro del tren, va a estar en reposo. Para una persona que esté fuera del tren, como aquí, miren, en el A, va a estar en movimiento. ¿Ya? Preguntas con esto. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. esto hace referencia de que hay veces donde la gente que se sube al metro se cae porque no se adaptó a la velocidad a la que se empezó a mover, ¿no? Que las personas que están en el metro se caen porque no se adaptaron al movimiento del metro. Digamos que una persona sube al tren y el tren se empieza a mover, pero no le dio el tiempo como para, digamos, fijarse bien al piso, para que no se termine cayendo. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que, como yo les dije, una persona que está en reposo va a tender a estar en reposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nosotros subimos al metro, ya, imagínense que aquí está el metro, y nosotros somos esta persona, ¿ya? Y el metro está en reposo, ¿verdad? Porque se abren las puertas, nosotros entramos, se cierran las puertas, y después va a empezar a andar el tren, ¿ya? Y va a empezar a andar hacia la derecha, ¿ya? Entonces, cuando empieza a andar, ¿qué va a pasar? El tren, obviamente, va hacia la derecha, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros, como estamos en reposo, vamos a tender a estar en reposo. O sea, vamos a tender a estar en esta misma posición. Por tanto, si tú no te anclaste bien, no te fijaste bien como se dice, vamos a tender a andar a estar en la misma posición y por tanto nos vamos a ir hacia atrás. ¿Ya? Y por eso es que nosotros deberíamos estar en esta posición, pero si es que estamos bien anclados, nos moveríamos con el tren y deberíamos estar acá. Pero si no, entonces deberíamos estar atrás y por tanto, nos caemos para atrás. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Pero sí, es porque no se alcanzó a adaptar, a fijar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Ya, No, profe. perfecto. Entonces, sistema de referencia versus coordenadas. Un sistema de referencia nos ayudará a determinar nociones de espacios como adelante, atrás, arriba, abajo, en relación al punto de referencia que elijamos, pero no nos dará valores cuantificados. Ello solo lo lograremos usando un sistema de coordenadas que nos permita tomar medidas. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? En simples palabras, otra vez, es que si nosotros tenemos este ejemplo, ¿verdad? El del tren y estas personas en reposo, es que el sistema de referencia no nos va a dar un valor, ¿cierto? Solo nos dice que depende del observador, va a estar o en reposo o va a estar en movimiento, ¿ya? Pero para nosotros ya empezar a dar valores y empezar a decir, no, este es 4 metros partido en segundo, no, este es 5 metros partido en segundo, necesitamos coordenadas, ¿ya? Solo eso. ¿Y cómo hacemos estas coordenadas? Bueno, muy facilitas que después cuando lleguemos al ejemplo les voy a explicar, pero es eso. Coordenada significa que ahora vamos a empezar a cuantificarlo, o sea, vamos a empezar a darle valores. Y antes con el sistema de referencia no existían los valores, solamente veíamos si es que estaba en reposo o en movimiento dependiendo del observador. Y esto es súper importante, las relaciones para el movimiento relativo, ¿verdad? ¿El movimiento es relativo? Sí, es relativo, porque depende. A ustedes les va a decir, a ustedes les pueden preguntar, oye, ¿el tren y las personas que están dentro del tren se mueven? Ustedes le van a decir, depende, ¿cierto? A ustedes le pueden preguntar, oye, este auto está andando muy rápido, ¿verdad? Ustedes le van a responder, depende, ¿cierto? Depende. Puede haber un auto que esté más rápido,
Entonces, con respecto a ese va a ser más lento. Y puede haber un auto que esté más lento. Por tanto, con respecto a ese va a ser más rápido, ¿verdad? Entonces, todo depende. Eso es lo importante. Todo depende. ¿Ya? Entonces, el movimiento relativo es eso, ¿ya? ¿Y qué es lo importante de esto? Es, el movimiento va a ser diferente, va a ser relativo, a eso se refiere relativo, diferente, cuando dos objetos estén andando o estén movilizándose, ¿ya? En sentido contrario a cuando esos dos mismos objetos, por ejemplo, estén andando en el mismo sentido, ¿ya? Por ejemplo, si hay dos objetos, en este caso estos dos autos, el rojo y el azul, que viajan en sentido opuesto, va a ser diferente a que si estos dos viajaran al mismo sentido, como en el caso de la derecha, ¿verdad? Y aquí, un ejemplo súper bueno para esto son los choques, ¿ya? Bueno, no tan bueno, pero se entiende, ¿ya? Se entiende este ejemplo con los choques. Cuando uno choca, ¿ya? Espero que no les pase, pero en un choque, siempre va a ser muy catastrófico, mucho peor un choque que es de frente a frente a un choque que es por espalda, ¿ya? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando están en sentido contrario, cuando estos dos autos están en sentido contrario, ¿qué va a pasar? Que la velocidad de este auto con la velocidad de este auto van a sumarse y van a dar una velocidad resultante. Por tanto, el impacto va a ser mucho mayor, ¿ya? Va a ser mucho mayor. Entonces, si este auto va a 30 metros partido en segundo y este auto va a 20 metros partido en segundo, entonces la velocidad resultante va a sumar las dos velocidades. Por tanto, 30 más 20, ¿cuánto va a dar? 50. 50. Entonces la velocidad resultante va a ser 50. ¿Ya? No van a chocar con 30 como este auto, no van a chocar a 20, sino que van a chocar a 50. ¿Ya? Entonces eso aumenta mucho este choque de la catástrofe. ¿Ya? En cambio, si viajan con el mismo sentido, si las dos viajan hacia allá, es más difícil, pero si las dos viajan hacia allá, ¿ya? Y choca, por ejemplo, entonces aquí no se va a sumar, sino que se va a restar, ¿ya? O sea, si este auto, al igual que en el ejemplo anterior, si este auto tiene una velocidad de 30 metros partido en segundo y este auto tiene una velocidad de 20 metros partido en segundo, entonces si este, que tiene 30, ¿verdad? Lo quiere adelantar, por ejemplo, porque tiene más velocidad, ¿verdad? Este está a 20, está andando muy, muy despacio, entonces dice, lo voy a adelantar. Lo va a adelantar y no dobla lo suficiente, entonces lo choca por atrás, ¿verdad? Como ambos están en el mismo sentido, el choque no va a ser con una velocidad resultante sumada, sino que va a ser con una velocidad resultante restada. Por tanto, si el auto de adelante está andando con 20 metros partido en segundo y el auto de atrás que lo quiere adelantar lo choca a 30 metros partido en segundo, entonces la velocidad con la que en realidad lo va a chocar va a ser la resta entre los dos. Por tanto, 30 menos 20 serían 10. Y la velocidad con la que lo choca serían 10 metros partido en segundo. ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces, ¿se entiende por qué el movimiento es relativo? Porque depende del sentido, ¿ya? Entonces, básicamente, si están en el mismo sentido o sentido opuesto, perdón, si van en sentido contrario o sentido opuesto, se suman las velocidades, ¿ya? La velocidad resultante va a ser velocidad 1 más velocidad 2, se suman. Y si van en sentido igual, ¿ya? En el mismo sentido, entonces las velocidades se van a restar, ¿ya? Y piensen siempre en el ejemplo que yo les di, el del choque. Ya siempre cuando están de frente se van a sumar las velocidades y cuando están de espalda el choque va a ser menor, se van a restar. Siempre piensen en eso. Yo siempre me acordé así para la prueba. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Si hablamos de que hay dos autos del mismo tipo pero que van a velocidades diferentes, pero en el mismo camino, ¿se podría decir cuál auto quedaría peor, en peor estado, si es que llegan a chocar? Eh, Depende de la marca. No lo sé. No lo sé. Eso sí, ambos autos van a tener la misma sensación. ¿A qué me refiero con esto?
que la parte, por ejemplo, si están así, ¿ya? Y lo quiere adelantar el auto de 30 metros por en segundo al otro porque va muy lento, a 20 no metros se lo quiere adelantar, y lo choca por atrás porque no alcanzó a doblar bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que el auto que quiso adelantar, perdón, que los dos autos van a tener la misma sensación, o sea, que el auto que lo quiso adelantar por su parte anterior, ¿ya? O sea, por la parte de adelante, va a sentir un choque de 10 metros partido en segundo. Y el auto que fue chocado por atrás, el que estaba muy lento, va a sentir una sensación, por así decirlo, un choque de 10 metros partido en segundo, pero en su parte posterior. Entonces ambos van a sentir el mismo choque, por así decirlo, ¿ya? Ambos van a sentir a la misma velocidad, ¿ya? Pero de que cuál termine peor, ahí eso no se sabe, ¿ya? No sé si respondí un poco a la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Y bueno, esto sería lo último, que esto es lo más importante, ¿ya? Yo creo que esto, todo lo anterior fue una introducción y esto es lo más importante y con lo que vamos a terminar la clase. Sí, la lista ya está lista. La lista ya está lista. Ya se pasó lista. Ya recuerden que siempre pasamos lista en cualquier momento de la clase, por eso tiene que quedarse toda la clase. Y lo vamos poniendo ahí persona por persona, nombre por nombre, ¿ya? Entonces vamos con lo último, que esto sería lo más importante, ¿ya? Si ustedes entienden esto, pueden entenderlo todo. Ahora vamos a ver qué es la MRU. El MRU sería el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere este movimiento rectilíneo uniforme? Leamos. Rectilíneo. ¿Qué es rectilíneo? Es aquel movimiento cuya trayectoria es una línea recta. Recuerden que yo les había dado el caso de que la trayectoria podía ser una línea oblicua, circular, como sea, ¿cierto? La trayectoria podía ser la descripción del movimiento de un cerro, de cualquier parte, ¿verdad? Podía ser circular y todo. Pero para el MRU, para esta cosa concreta, siempre va a ser rectilínea, ¿ya? Y eso es lo importante, que la trayectoria siempre para el MRU va a ser rectilínea. El espacio recorrido es igual al módulo del desplazamiento, ¿verdad? Por ser rectilíneo. Entonces, como es rectilíneo, entonces el espacio recorrido, ¿ya? O sea, la distancia, va a ser igual al desplazamiento. Y eso fue lo que había preguntado la Lorraine, ¿cierto? Que si la trayectoria o la distancia podía ser igual o menor al desplazamiento, sí, ¿verdad? Puede ser o igual o menor, ¿cierto? Perdón, el desplazamiento podía ser o igual o menor a la distancia, ¿verdad? Pero para estos efectos, para la MRU, movimiento rectilíneo uniforme, van a ser iguales, ¿ya? El espacio recorrido, que es lo mismo que distancia, es igual al módulo de desplazamiento. Y en la recta situamos un origen, que va a ser el O. Ya, siempre el O, cuando nosotros pongamos O, significa origen, ¿ya? O también se puede colocar como una I de inicial, ya para que ustedes sepan. Y aquí estará un observador que medirá la posición de un móvil en el instante T, ¿ya? Cuando se quiera decir observador siempre va a ser una O, y cuando se quiera decir origen o inicial puede ser tanto una O como una I, ¿ya? Y ahora vamos a el uniforme, ¿ya? Estamos describiendo la palabra movimiento rectilíneo. ¿Por qué rectilíneo? Porque es una trayectoria de línea recta. ¿Y por qué uniforme? Porque es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que en tiempos iguales va a recorrer la misma distancia. O sea, miren aquí el ejemplo de la derecha. Ya, este auto vamos a tener dos ejes y aquí es donde va el eje de coordenadas. ¿Se acuerdan que yo les dije sistema de referencia, eje de coordenadas, etcétera? Ya, aquí va el eje de coordenadas. Tenemos un gráfico con dos variables. Ya, una que es el tiempo, ya que por ejemplo aquí dice una hora, y aquí está algo que se llama X, y por favor esto anótenlo porque si no se les puede olvidar. X significa posición, ya, posición. X significa posición, para que lo anoten. Entonces vamos a tener T, que es el tiempo, que aquí significa que transcurrió una hora, y vamos a tener la posición, ¿ya? Miren aquí, esta posición en 0 fue la inicial, y esta posición que dice acá, que es en 70, significa a donde llegó en una hora. Eso quiere decir que tiene 70
Y miren aquí, ¿en qué se mide la posición? Por lo menos en este gráfico, porque ya sabemos que para todo se mide en metros, pero en este gráfico lo está midiendo como en kilómetros. Y no hay ningún tipo de problema, ¿ya? A menos que obviamente la pregunta o las alternativas de alguna pregunta me digan que tenga que ser en otra cosa, ¿ya? Pero ahora para efectos prácticos no hay problema. Entonces, posición, miren aquí, recorrió de 0 a 70, o sea, recorrió 70 kilómetros. ¿Y en cuánto recorrió esos 70 kilómetros? Lo recorrió en una hora, ¿ya? Entonces significa que en una hora recorrió 70 kilómetros, o también podemos decirlo como que su velocidad fue de 70 kilómetros por hora, ¿verdad? O sea que cada hora recorre 70 kilómetros. Eso quiere decir que en la próxima hora, ¿cuánto va a recorrer? 140. ¿Qué velocidad tiene este auto? Lo dije recién. Tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora, porque por cada hora recorre 70 kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros va a recorrer en la siguiente hora? Los mismos, pero, Los pero lo mismos. sumamos con los anteriores. Va a recorrer los mismos kilómetros en una hora, ¿ya? Entonces, al recorrer otros 70, vamos a tener una posición que va a ser 140, pero no recorrimos 140, recorrimos 70, ¿ya? Y ahora, si le agregamos otra hora más, ¿cuántos kilómetros vamos a recorrer en esa otra hora? 70. 70. Entonces, eso es lo importante. Miren aquí, lo importante. Que en tiempos iguales, ¿cuánto fue aquí tiempos iguales? Una hora, una hora, una hora. Va a recorrer distancias iguales. Uy, ahí me corrí un poquito. Va a recorrer distancias iguales. O sea, 70 kilómetros, 70 kilómetros, 70 kilómetros. Y eso al sumarlo, obviamente, como dijo la compañera, serían 70, después 70 más 70 y llegaríamos al 140, después 140 más 70, 210, ¿cierto? Vamos avanzando, es verdad. Pero en cada hora vamos a recorrer 70 kilómetros. Eso quiere decir que en tiempos iguales, en una hora, una hora, una hora, vamos a recorrer distancias iguales, 70 kilómetros, 70 kilómetros, 70 kilómetros. ¿Perfecto? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Y a eso se le llama velocidad constante. O sea que no varía ni su módulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería 70 kilómetros partido en hora, el mismo módulo, la misma velocidad. No varía ni su dirección, porque todas están horizontal, y no varía su sentido. ¿Por qué? Porque están todas hacia la derecha. ¿Se entendió? Velocidad constante. Velocidad, un vector. Vector, tres componentes. Módulo, dirección, sentido. No varía ninguno de ellos. No varía módulo, porque son 70 kilómetros partido en hora. No varía dirección, porque sería todos hacia la derecha. Y no varía sentido, porque son, perdón, no varía dirección, porque son todos en dirección horizontal. Y no varía sentido, porque es hacia la derecha. Entonces, velocidad constante. Y cuando la velocidad es constante, ¿qué vamos a tener? Y aquí es donde yo se lo expliqué con la pizarra. Miren aquí. Si la velocidad es constante, ¿qué vamos a tener con la aceleración? Que sería la segunda situación de la aceleración, Anaís. ¿Qué vamos a tener? ¿Y profe? Cuando tenemos velocidad constante, ¿qué vamos a tener con la aceleración? De que no cambia la aceleración. No. De que la aceleración es cero. Sí. Que ¿Qué no estoy cambie la escuchando? aceleración. Que no cambie la aceleración no es lo mismo que la aceleración sea cero. Porque que no cambie la aceleración significa que la aceleración es constante. Y que la aceleración sea cero significa que no hay aceleración. ¿Ya? Y ahí nosotros, recuerden que ahí te lo había explicado, si no me equivoco, en la pizarra. Cuando puse las cuatro opciones de la aceleración, ¿verdad? Cuando es positivo, cuando es negativo y cuando es cero, que puede tener dos opciones. La primera, cuando el objeto está en reposo, y la segunda, cuando el objeto no está en reposo, sino que está en movimiento, pero en movimiento de velocidad constante. ¿Te acuerdas ahí sí, Anaís?
Es que no la había entendido la pregunta porque se me había cortado y después me la repitió y como no la entendí bien, le respondí eso y como que Ah, sí, no, pero no te preocupes, pero ¿te acuerdas que te había explicado eso, verdad? sí, me lo explicó con la pizarra. Sí. Y mira acá, la aceleración es cero, pero mira, ¿el auto está en reposo o se está moviendo? Se está moviendo. Se está moviendo. Pero la aceleración, ¿cómo es? Es cero. Se supone que es constante, es una velocidad constante, así que no cambia la aceleración. Se queda en cero. Perfecto, perfecto. Y esa sería la segunda situación cuando la aceleración es cero. Porque la primera situación cuando la aceleración es cero es que el objeto sí esté en reposo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Lo he explicado hoy día todo muy lentito, muy claro. Apenas puedo hablar, pero hago el intento. ¿Ya? Todo por mis alumnos. Espero que evalúen esto. En mi, en mi colegio le tardó a la profe como 3 semanas. No, aquí por lo menos es un poquito más rápido. Pero, ¿a todos les quedó claro? Sí. A mí sí, profe. A ti sí. ¿Cuál es tu A mí nombre? también. Shirley Bautista. Shirley. Ok, entonces Shirley. Vamos con el primer ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. ¿Lo podrías leer? Ay, ya, un bote viaja por un río en sentido contrario a la corriente del río. La rapidez del bote respecto al río es de 7 metros partido por segundo y la rapidez del río es de 3 metros partido por segundo. Entonces es correcto afirmar que la rapidez del bote respecto a la orilla o borde del río es 0,5 minutos. Ya, ese 0,5 minutos aquí quedó Uy, no puede ser. Puse la alternativa. Bueno, hagan como que no vieron nada, ¿ya? Hagan que no vieron nada. Nunca existió eso. Ya, no, aquí este que, espérenme, a ver. Ahí, este que dice 0,5 aquí bórrenlo, ya ese se pasó. Ya. Sí, sí, los que tengan que retirarse, retírense, no hay problema. Va a quedar la clase grabada y ahora son los ejercicios. Y ya se pasó asistencia, así que. Em, este 0,5 bórrenlo, ya, bórrenlo. Entonces, eh, a ver, alguien al azar. Al azar. Martín, ¿estás por ahí? ¿Calfugura? Sí. Ya. ¿Cuál crees tú que puede ser? Eh, Difícil decisión. Muy difícil, ¿cierto? Yo digo que la sé, Ya, ¿y por qué la sé? porque resté la rapidez del bote y la rapidez del río. ¿Y por qué restaste la rapidez del bote y la rapidez del río? Para que me dé la rapidez, o sea, ¿cómo se llama? El triángulo de la rapidez, algo así. Hay un triángulo. ¿Cómo A un ver tri- el desplazamiento, o sea, la distancia. Ya, ¿qué fórmula usaste? Eh, la de rapidez media. No, nada más tiempo para hacer. ¿Esa? Ya, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Aquí no es necesario ocupar esta rapidez, o sea, perdón, esta fórmula. De hecho, no hay que ocuparla porque no nos da ni tiempo ni distancia, así que no hay por dónde. Aquí, y aquí esto es para todos, siempre que les den algún caso escrito, lo mejor que pueden hacer es dibujarlo. Yo creo que cuando ustedes lo dibujan lo pueden entender todo. Ya, obviamente quizá hay algunos ejercicios que son muy largos, entonces no pueden dibujarlo todos,
Pero estas cosas que son más rápidas sí, sí se pueden dibujar, ¿ya? Entonces, dibujémoslo, ¿ya? Un bote viaja por un río en sentido contrario a la corriente del río, ¿ya? Entonces dibujemos un río, ¿ya? Imagínense que es un río, ¿ya? Y el río va hacia la izquierda, imagínense eso. Y el bote que está aquí, imagínense que va hacia la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el sentido es contrario, ¿ya? No soy el mejor dibujando, ¿ya? Pero imagínense que aquí está este bote, con esa vela, ¿ya? Y va hacia la derecha y el río va hacia la izquierda. Ahora, la rapidez del bote respecto al río es 7 metros partido en segundo, ¿ya? Eso no lo voy a escribir todavía, ¿ya? Pero me dicen que la rapidez del río es de 3 metros partido en segundo. Entonces la rapidez del río es 3 metros partido en segundo. Entonces aquí donde está la flechita del río, digo, la flechita del río, entonces la velocidad del río son 3 metros partido en segundo porque me lo dan, ¿verdad? Todos me siguen hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, ¿se recuerdan de la fórmula del choque de los autos? Martín, ¿te recuerdas la fórmula de los choques del auto? O sea, se restaba cuando chocaban. Y cuando iban para el mismo lado se sumaban. Si no me acuerdo. Ya, o sea que cuando los dos autos chocan así de frente, entonces la velocidad es menor a la que de verdad debería ser. O sea, cuando un auto está a 30 metros por segundo y un auto está a 20, entonces cuando chocan van a sentir como si fuese 10 solamente. O sea, como poquito. No, van a sentir mal. Entonces cuando están en sentido contrario, ¿cómo va a ser? Para que se suman las dos velocidades. Ya se suma. Y cuando son en el mismo sentido, Se restan. restan, perfecto. Entonces, ¿esto está en sentido igual o diferente sentido? Diferente. Entonces, ¿se tienen que sumar o se tienen que restar? Se tienen que sumar. Perfecto. Entonces, este sería el objeto 1 y este sería el objeto 2, ¿ya? Entonces tenemos que, como están en sentido contrario, sería objeto 1 más objeto 2. Ay, me fui. Objeto 1 más objeto 2 es igual a la velocidad del bote respecto al río, ¿cierto? La velocidad resultante. Y la velocidad resultante que aquí me dicen es 7. ¿Ya? ¿Tenemos alguno de estos dos? Sí, ¿verdad? Tenemos la velocidad del del río, que aquí nos da el enunciado. La rapidez del río es 3. Entonces, aquí podemos decir que esto es 3. ¿Ya? Y nos preguntan sobre la rapidez del bote. Entonces, la rapidez del bote no sabemos, ¿ya? Entonces, para poder sacarla, tenemos que este que está sumando, lo pasamos restando. Y por tanto, ahora sí nos da que 7 menos 3 es igual a 4, ¿cierto? 4 metros partido en segundo. Y por tanto, la rapidez del bote serían 4. Y por tanto, sería la letra C. ¿Te quedó un poco más claro, Martín? Gracias. Perfecto. ¿Alguna duda con este primer ejercicio? ¿No? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a ver el último y el tercero se los dejo para la casa, ¿ya? Y lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Y voy a sacar a uno que no haya sacado hoy día, para que le responda. Entonces, dos autos, A y B, viajan por el mismo camino rectilíneo pero con sentido opuesto, de modo que cada vez están más cercanos entre sí. La rapidez de A es de 20 y la rapidez de B es de 30. Desde que la separación entre ambos vehículos es de 200 metros, el tiempo que transcurrirá para que se encuentren es... Ya, este está muy difícil, ¿ya? Pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque está largo, ¿ya? Y la próxima semana vamos a empezar con este. Vamos a ver el tercero, a ver si se puede hacer.
Ya, un auto avanza con rapidez de p durante un tiempo t. Luego dobla en 90 grados y avanza una distancia de g. Entonces, el desplazamiento realizado para todo el trayecto es de módulo. Este está... Los vamos a hacer todos juntos, ¿ya? ¿Ya? Miren aquí. Un auto avanza con rapidez de p. Entonces, velocidad es igual a p. ¿Ya? Durante un tiempo t. O sea, tiempo t. ¿Ya? Y avanza un auto, ¿cierto? Luego dobla en 90 grados. Aquí hay 90 grados. ¿Ya? Y avanza una distancia g. O sea, esto sería g. Entonces, el desplazamiento realizado para el trayecto es de módulo. Bueno, aquí nosotros podemos observar que este sería el desplazamiento, ¿verdad? Porque recuerden que era la unión entre el punto A o el punto de inicio con el punto B, que sería el punto final. Entonces, ese sería el desplazamiento. ¿Ya? Tenemos la velocidad, tenemos el tiempo, tenemos, nos piden el desplazamiento, ¿ya? Y tenemos este trayecto que sería tanto g como este que no sabemos cuánto es. Pero sí nos dan la velocidad y nos dan el tiempo. Entonces, para saber este de acá, este x, vamos a tener la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a distancia partida en tiempo, ¿ya? Aquí reemplazamos velocidad por p. Para sacar esta distancia, vamos a despejarla, por tanto, este tiempo que está dividiendo lo pasamos multiplicando y quedaría como t por p es igual a esta distancia. Y esta distancia de acá es igual que esto. Entonces este x sería t por p. Y ahora miren aquí que nos quedó súper lindo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque es de 90 grados. Entonces nosotros vamos a tener aquí que, ¿cierto? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Súper lindo. Perfecto. Entonces si nos fijamos, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el desplazamiento. Entonces vamos a tener que el desplazamiento es igual a la raíz de el primer cateto al cuadrado, que sería p por t, más el segundo cateto al cuadrado, que sería g al cuadrado. Y todo eso a la raíz cuadrada, porque este desplazamiento que estaba con elevado a 2 lo pasamos como raíz. Entonces nosotros tendríamos esta respuesta que el desplazamiento sería la raíz, aquí, que el desplazamiento sería la raíz de el primer cateto, que sería p por t al cuadrado, más el segundo cateto, que sería g al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Por tanto, la alternativa correcta sería la D. ¿Ya? ¿Se entendió? Este estaba muy difícil, ya también estaba bastante complejo, pero se podía hacer, ¿ya? Entonces recuerden, traten siempre de aplicar todas las fórmulas que puedan. Aquí nos pusieron una fórmula de triángulo rectángulo, ¿ya? De teorema de Pitágoras. Pero ustedes que ya lo van a ver en matemáticas, van a saberlo y van a poder responderlo, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Este lo vamos a ver también la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no les quedó tan claro? No me quedó claro el último ejercicio. Ya. La próxima semana lo vamos a explicar mucho mejor, ¿ya? Y de todas maneras está el video, ¿ya? Otra pregunta más que nada de la materia, los ejercicios lo vamos a ver la próxima semana, así que no se preocupen, ¿ya? Pero algo de la materia, cualquier cosa, está esta grabación. Lo traté de decir todo bien lentito para que se pueda entender. Y la próxima semana vamos a sacar a los que no saqué esta semana, ¿ya? Ya le di mucho a Shirley, a Martín, también habló Lorraine y otros también por ahí.
Así que eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Ya. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta clase y voy a parar la grabación. Adiós.